Gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay suficiente para estudiar y aprender toda la vida aquí en el Santo Evangelio para este día de la transfiguración de nuestro Señor. En un sentido, todas las Escrituras se nos presentan en este evento en el Monte Santo. Allí en el monte está Moisés, el autor inspirado por el Espíritu Santo para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, en los que tenemos el relato de la creación de todo el mundo, todo lo que existe en 6 días por Dios, la caída de la humanidad en el pecado, la primera promesa de un Salvador, la promesa de que los descendientes de Abraham, el hombre de la fe, serían como las estrellas y como la arena por cantidad. La Pascua y el éxodo de Egipto, la poderosa liberación del pueblo de Israel por Dios a través del Mar Rojo y a lo largo de la historia, la continua presencia bondadosa y amorosa del Señor, a pesar de la rebelión de la humanidad. Moisés representa sobre todo la ley de Dios, la ley dada en el monte de Sinaí, estricta, inmóvil e implacable en sus demandas y sobre todo en su condenación de todos los que los transgreden. La palabra dice, como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Aún siendo fiel, Moisés seguía siendo pecador, igual como tú y yo. Él transgredió el mandamiento de Dios cuando los hijos de Israel se quejaron de tener sed en el desierto y no confiaban en el Señor para cuidarlos como había prometido. Moisés le dio agua según el mandato de Dios, pero desobedeció y tomó para sí el crédito. Entonces vemos en el Antiguo Testamento para hoy que Dios solo lo permitió ver a la tierra prometida, pero no entrar. Moisés es un recordatorio de la ley y de toda su dureza. En el monte también está Elías, el profeta fiel del Señor, que fue llevado a los cielos directamente sin ver la muerte. Elías representa sobre todo a los profetas, a todos los profetas del todo el Antiguo Testamento de Dios, a través de los cuales Dios habló muchas veces y en distintas maneras a su pueblo hasta la venida de su Hijo Jesús. No solo para hacerles recordar la ley de Dios y sus exigencias, sino también, y más importante, para poner delante de sus mentes y corazones el prometido, a quien el Padre ama. Es decir, poner ante de los ojos de Israel el Hijo de Dios, Jesús. Él que iba a redimir al mundo del pecado. Así que en el monte de la transfiguración, vemos la ley con toda su severidad, así como todas las promesas de las profecías acerca de aquel que salvaría al mundo de la condenación bajo la ley. Y aquí Cristo está en medio. Aquí en el monte, como la figura central, vemos a aquel que es el cumplimiento tanto de la ley como de las promesas, y es la figura central para nosotros, el que cumple toda la justicia por nosotros y por nuestra salvación.
Este Jesús ha guardado todos los mandamientos de Dios. Este Jesús ha cumplido todo lo que los profetas habían predijeron. Y todo lo que hace, lo hace para ti. Jesús guarda toda la santa ley de Dios para ti. Jesús cumple todas las profecías de Dios para ti. Así que hoy en el Santo Evangelio ves la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo para ti. Regresamos a Cristo en un momento, pero primero consideraremos también a los 3 apóstoles que acompañan a nuestro Señor al monte. Como suele ser, debemos vernos a nosotros mismos en ellos. Aquí con Pedro, Juan y Santiago tenemos una imagen completa de todos los creyentes. Pedro, como vemos, y sabemos de otras narraciones en los evangelios, era celoso para el Señor, pero a menudo habla sin pensar. Pedro dice: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía, comenta San Lucas. Pedro quiere aferrarse al momento, incluso si significa mantener al Salvador allí en el monte y dissuadirlo de su meta. A veces nosotros somos como Pedro, quizás algunos más que otros, pero todos de vez en cuando. Egoístamente deseamos aferrarnos a los buenos momentos de la vida, pero nos descuidamos de los deberes que Dios nos ha dado en nuestras vocaciones, en nuestras vidas diarias. Nos aferramos a lo bueno que el Señor nos da en el servicio divino, como hoy, pero nos descuidamos de compartir el Evangelio de Cristo con los que nos rodean. También como Pedro, a veces hablamos sin pensar, sin saber lo que decimos. Y a veces aún negamos al Señor, como Pedro lo hizo en el patio del sumo sacerdote. Y si no en palabras, como Pedro, al menos en nuestras acciones pecaminosas. En nuestra pecaminosidad, a veces hablamos como si no conociéramos al Señor, o por nuestras acciones negamos la fe que confesamos aquí. Y a menudo sucede tan rápidamente que no sabemos lo que decimos. Sí, de veras, a menudo somos como Pedro. Ahora bien, Juan también está en el monte. Él es el apóstol que apreció tanto el amor de Cristo que se refiere a sí mismo en su evangelio como el discípulo a quien Jesús amaba. No es que Jesús no amaba a los demás discípulos. No es que Jesús no ama a todos de nosotros y a cada uno de nosotros por igual. Él murió y tomó todos nuestros pecados por igual. Él resucitó para darnos vida a todos por igual. Juan escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y Juan fue el último apóstol en morir. Y murió de causas naturales. Algunos de nosotros, quizás Dios nos concederá una larga vida, más allá de lo usual, mientras que le sirvamos diligentemente al Señor
donde Él nos pone en el mundo, como nuestra acción de gracias por el amor que Él nos ha mostrado. Santiago, por otro lado, fue el primero de los apóstoles en ser martirio, más o menos en el año 44. A diferencia de Juan y Pedro, no fue seleccionado para escribir uno de los evangelios, ni tampoco una carta, una epístola. Aunque con su hermano Juan fue conocido como Hijo del Trueno, apodo dado por el mismo Jesucristo. Y junto con Juan pidió sentarse al lado del Señor en el reino venidero. Sabemos poco de Santiago en las Escrituras. Tal vez a pesar de su bendita posición entre los apóstoles y especialmente entre los 3 apóstoles que experimentaron más eventos en la vida de Cristo como en el monte de la transfiguración, Juan parece solo como un fiel predicador del Evangelio. Y así podemos pensarlo en él. Un apóstol que era algo ordinario. Igual como nosotros, que no somos bien conocidos en el mundo, sin embargo, servimos a Dios fielmente, donde Él nos ha puesto en la vida. Los 3 apóstoles contemplan la maravillosa transfiguración de nuestro Señor. Los 3 igual ven a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Los 3 escuchan la voz del Padre desde la nube que dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Los 3 descienden con el Señor de esa experiencia en la cima del monte hasta las llanuras de la vida cotidiana y siguen a Jesús a Jerusalén, donde lo verán rechazado, maltratado, crucificado, muerto y enterrado, y luego resucitado al tercer día. Los 3 permanecen en silencio acerca de este glorioso espectáculo, en obediencia al mandato de Cristo, hasta que el Salvador haya cumplido todas las cosas necesarias para la salvación del mundo. Sería maravilloso conocer la conversación precisa entre Moisés, Elías y el Señor, pero sabemos suficiente. San Lucas nos dice que hablaban de la partida de Jesús, y eso es significativo, porque la palabra allí para partida es éxodo en el griego. Moisés, Elías y el Salvador hablan acerca del éxodo de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Hablan de su obra de salvación en la cruz, como Él salvará no solo a Israel, sino a todo el mundo de los pecadores, incluso a ti y a mí. Moisés había recibido del Señor esta promesa con respecto a la liberación de Israel de su esclavitud a Egipto. Di pues al pueblo de Israel, yo soy el Señor, y los sacaré de las cargas de los egipcios, y los libraré de la esclavitud, y los redimiré con un brazo extendido y con grandes juicios. Ahora por el éxodo del Salvador en Jerusalén, Él librará al mundo entero de la esclavitud al pecado, al diablo y a la muerte, y redimirá al mundo entero con sus brazos extendidos en la cruz, en un grande y misericordioso juicio contra el pecado, un juicio que mataría al Hijo primogénito de Dios para que nosotros pudiéramos vivir eternamente bajo la gloriosa nube del amor de Dios.
Y la gloria de Cristo que los apóstoles vislumbraron no solo habla de la propia gloria de nuestro Señor, que es suya desde antes de la fundación del mundo y será suya por toda la eternidad, sino también habla de la gloria que el Señor nos regala a nosotros y hace nuestra propia gloria por su gracia. Pues en el santo bautismo, nosotros hemos sido vestidos con las túnicas deslumbrantes y gloriosas de la justicia del Señor Jesucristo. Pues, como dice el apóstol Pablo, todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Están revestidos en Cristo y en su santidad, de tal manera que nuestra fe en Él y en su obra para nuestra salvación en la cruz nos es contado por justicia. Envuelto en nuestro Salvador por gracia, por medio de la fe, también nosotros parecemos gloriosos ante Dios Padre. Vestidos en Cristo por el bautismo y por la fe, escuchando y aferrando a sus gloriosas palabras de la cruz, tales como Padre, perdónalos y consumado es, que quiere decir que Él había cumplido todas las cosas necesarias para redimir a nosotros de nuestra esclavitud. También nosotros somos los hijos amados de Dios. Y aún más, la gloriosa y transfigurada apariencia de nuestro Señor nos señala al final de las Escrituras y al último día. En el Apocalipsis, Juan ve al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, transfigurado también, en la apariencia que siempre tiene, gloriosa, radiante. Un día nosotros también seremos transfigurados, como dice San Pablo. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya ahora contemplamos la gloria de Cristo y recibimos el glorioso fruto de su obra completado por nosotros, quienes ahora habitamos en un desierto de pecado. Aún ahora, nuestro glorioso Cristo viene a nosotros para hacer que escuchemos su palabra, para que estemos seguros de nuestro perdón, vida y salvación en Él. Aún ahora, recibimos los beneficios de la gloria suprema de la salvación en Él. Aún ahora, recibimos los beneficios de la gloria suprema de Cristo, quien ganó la victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte en su cruz. Y un día, nosotros seremos transformados de la gloria oculta de vivir solo por la fe a la gloria revelada y perpetua de ver a Cristo Jesús en toda su gloria, para siempre en los cielos. Esto, querido cristiano, es el glorioso significado de la transfiguración de nuestro Señor para ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.